Mount Vernon, Ohio. Es el tipo de lugar donde el silencio es un vecino más. Un pueblo de casas con porches de madera, calles bordeadas de árboles centenarios y una sensación de seguridad que, en noviembre de 2010, resultaba casi absoluta. Pero bajo esa alfombra de normalidad, algo se estaba gestando. No era un crimen pasional común, ni un robo que salió mal. Era algo mucho más antiguo, más primitivo y por lo tanto mucho más aterrador. Esta es la historia de Matthew Hoffman, un hombre que no solo arrebató vidas, sino que intentó reconstruir un mundo delirante dentro de las 4 paredes de su casa. Un mundo hecho de hojas muertas y secretos enterrados en las entrañas de la naturaleza. Todo comenzó el 10 de noviembre de 2010. Tina Herman, una madre trabajadora de 32 años, no se presentó a su empleo en una lechería local. Sus amigos y familiares sabían que Tina no era de las que faltaban sin avisar. Cuando la policía llegó a su casa en Apple Valley, se encontraron con una escena que parecía sacada de una película de horror. No había cuerpos, pero las paredes hablaban. Había sangre, mucha sangre, salpicada en el baño y en las habitaciones, y una sensación de vacío ensordecedor. Faltaban 4 personas: Tina, su hijo Cody de 11 años, su amiga Stephanie Sprang y su hija de 13 años, Sarah. La comunidad entró en pánico. ¿Cómo podían desaparecer 4 personas de una casa sin dejar rastro, dejando atrás solo el eco de una violencia frenética? Mientras los investigadores procesaban la escena, un nombre empezó a flotar en la superficie: Matthew Hoffman. Hoffman no era un desconocido para la ley, pero tampoco era considerado un depredador de este calibre. Era un hombre de 30 años, delgado, de mirada errática y una personalidad que todos describían como extraña. Tenía antecedentes por robo en Colorado, donde pasó tiempo en prisión, pero lo que realmente lo definía era su obsesión con el exterior. Hoffman pasaba horas sentado en las ramas de los árboles, observando. No observaba pájaros ni el paisaje. Observaba a las personas. Tenía una relación casi fetichista con la flora de Ohio. En los días previos a la desaparición, varios vecinos reportaron haber visto a un hombre acechando cerca de la casa de los Herman. 4 días después de la desaparición, la policía obtuvo una pista sólida que los llevó a la residencia de Hoffman. Lo que encontraron al cruzar el umbral no tenía precedentes en la criminología estadounidense. Al abrir la puerta, el olor fue lo primero que los golpeó. Una mezcla de humedad, tierra podrida y el aroma dulzón de la descomposición vegetal. La casa de Matthew Hoffman no tenía muebles convencionales. En su lugar, el suelo estaba cubierto por una capa de más de medio metro de profundidad de hojas secas. Hojas que él mismo había recolectado meticulosamente, bolsa tras bolsa, hasta llenar cada habitación. Hoffman dormía en una cama hecha de bolsas de basura llenas de hojas. Las paredes estaban decoradas con ellas. Era un nido, una madriguera humana construida con los restos del otoño, y en medio de ese delirio botánico encontraron a Sarah. Estaba viva, atada sobre una pila de hojas en el sótano, habiendo sobrevivido a 4 días de una pesadilla que superaba cualquier ficción. Sarah fue rescatada, pero el destino de los otros 3 seguía siendo un misterio. Hoffman, inicialmente desafiante, comenzó a hablar bajo la presión de los interrogatorios. Su confesión fue fría, desprovista de la empatía que define a nuestra especie. Relató cómo entró en la casa, cómo asesinó a Tina, Cody y Stephanie con una precisión quirúrgica y brutal, y cómo luego procedió a deshacerse de los cuerpos. Pero el horror no terminó en el asesinato. Hoffman llevó a los investigadores a la Reserva Natural de Cocosin. Allí señaló un árbol, un enorme ejemplar hueco. En un acto de simbolismo macabro, Hoffman había desmembrado los cuerpos y los había introducido en el interior del tronco, como si quisiera devolverlos a la tierra de la manera más literal posible. Los investigadores tuvieron que usar sierras para recuperar los restos de las víctimas del interior de la madera. ¿Qué lleva a un hombre a llenar su casa con hojas y convertir un árbol en un mausoleo? Los psiquiatras forenses que analizaron a Hoffman se encontraron con un muro. No era el típico psicópata encantador al estilo de Ted Bundy. Hoffman era un asesino desorganizado en su ejecución, pero extremadamente organizado en su delirio. Su fijación con las hojas sugiere una regresión a un estado primitivo,
una búsqueda de refugio en la naturaleza para compensar una incapacidad total de conectar con la sociedad humana. Para él, las hojas eran seguridad, el árbol hueco era un santuario. Las víctimas no eran personas para él, sino elementos que interfirieron en su visión o que simplemente fueron recolectados para su mundo privado. En 2011, Matthew Hoffman se declaró culpable de asesinato, secuestro y otros cargos para evitar la pena de muerte. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio se mantuvo impasible, mostrando más preocupación por sus posesiones que por las familias destrozadas que lo rodeaban. Hoy, Matthew Hoffman reside en una celda de máxima seguridad en Ohio. No hay hojas allí, solo concreto y acero. El caso dejó una cicatriz profunda en Mount Vernon. Los residentes ya no ven los bosques de la misma manera. Lo que antes era un refugio de paz, ahora es un recordatorio de que el mal puede camuflarse perfectamente entre las sombras de los árboles. El caso de Matthew Hoffman nos recuerda que los monstruos no siempre se esconden debajo de la cama. A veces están sentados en la rama de un árbol, observando en silencio, esperando el momento de llevarnos a su nido de hojas muertas. La pequeña Sarah, la única sobreviviente, mostró una valentía increíble. Pero la sombra de lo que vivió en esa casa llena de vegetación y muerte es algo que ninguna comunidad puede olvidar fácilmente. Cuando el viento sopla y las hojas caen en Ohio, muchos no pueden evitar recordar el nombre de Matthew Hoffman, el hombre que amaba demasiado la naturaleza y odiaba demasiado a la humanidad.